Bienvenidos a un nuevo episodio de Aprendo en Casa. La sesión de hoy es para alumnos de primero de secundaria y hablaremos sobre ciencia y tecnología. ¿Saben? Yo a veces me pregunto ¿por qué me tengo que lavar las manos? Se ven bastante limpias. Aunque creen que quizás con una lupa pudiese ver los microorganismos que hay en ella. No, ¿verdad? Son tan pequeños que requerimos de un microscopio. No podemos verlos a simple vista. Es por eso que para cuidarnos ustedes y nosotros tenemos que lavarnos las manos siempre por 20 segundos. Y precisamente de eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Gracias a un programa de Ciencia en Esencia con mi buen amigo Diego. Conversaremos sobre las precauciones que debemos tomar con nuestra salud y cuáles son los cuidados que hay que tener ante ciertos microorganismos. ¿Están preparados? Pues vamos con el programa y atentos porque al final tendremos un nuevo reto. Me gustaría saber si les gusta hacer deporte, o si prefieren salir a comer, o ir al cine, o si les gusta el teatro o un concierto, porque todos salimos con amigos, incluso algunos vamos a bailar en algún momento. Y bueno, algunos solo lo intentamos, pero lo que tenemos todos en común es que si no estamos estudiando o trabajando, queremos divertirnos de alguna forma. Pero para que esto sea posible, hay un requisito. Tenemos que estar sanos. Si estamos enfermos, tenemos que estar en casa, metidos en cama, recuperando fuerzas. Y sí, cuando éramos más pequeños, era recontra divertido poder faltar al colegio y tomarnos un día libre. Pero ahora que estamos grandes, andar enfermos es una de las cosas más estresantes que puede pasarnos. Así que, ¿cómo evitamos enfermarnos? Y si ya estamos enfermos, ¿cómo hacemos para curarnos más rápido? Hoy en Ciencia en Esencia veremos cómo la tecnología nos da una mano con eso. Empezamos. Hola y bienvenidos a Ciencia en Esencia. Estábamos hablando de lo importante que es estar sanos. Pero, ¿qué es estar sanos? Según la Organización Mundial de la Salud, estar sanos es un estado de completo bienestar físico, mental y social. Y no solamente la ausencia de enfermedades o afecciones. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, implica que además de que no estemos enfermos, estemos en un buen estado físico, mental y social y que estemos aptos para todo tipo de actividad sin ningún tipo de limitación. Por ejemplo, para el ejercicio. La buena alimentación y el ejercicio, como todos sabemos, son una buena manera de estar saludables. De hecho, quería probar una aplicación. Esta aplicación me ayuda a ver algunas cosas, como por ejemplo, cuánto he caminado o corrido, y según eso, cuántas calorías he quemado. Así que con tantas vueltas que doy por el set, vamos a ver cómo me va. Entonces, como decía, es bueno estar en forma. Nos ayuda a fortalecer nuestras defensas y el resto de nuestro organismo, reduciendo así la posibilidad de enfermarnos. Pero, ¿por qué nos enfermamos? Existen algunos factores que por más que intentemos, no podemos controlar. Existen dos tipos de enfermedades, las infecciosas y las no infecciosas. Las primeras son causadas por patógenos,
agentes que pueden producir enfermedades y que pueden ingresar a nuestro sistema, por ejemplo, a través de las vías respiratorias, la comida, líquidos o heridas abiertas en la piel. No todos los patógenos que ingresen a nuestro cuerpo causarán alguna enfermedad. Sin embargo, aquellos que nuestro cuerpo busque rechazar causarán una reacción de nuestro sistema inmune. Y al darse una batalla entre estos, es que se dará la enfermedad. Por su parte, las enfermedades no infecciosas son producto del medio ambiente, tipos de vida dañinos o poco saludables, o incluso factores genéticos, es decir, provenientes de nuestro propio cuerpo. Para todos los casos, el tratamiento siempre será distinto. Bueno, resulta muy útil saber esto, porque evidentemente mientras más sepamos de nuestro cuerpo, mejor podremos tratar los males que nos enfermen. Pero la medicina ha atravesado un proceso muy largo para llegar a este punto. Vamos a verlo. La medicina moderna es el resultado de siglos de investigación, de aciertos y errores de muchos practicantes de la profesión médica. Pero gracias a esta experimentación, médicos como Pasteur y Koch pudieron postular en el siglo XIX que muchas enfermedades eran causadas por microorganismos que llamaron microbios. Años después, en 1928, Alexander Fleming descubriría cómo combatir estos microbios gracias a la penicilina. Pero la medicina aún tenía muchas necesidades para poder tratar bien a los pacientes. Fue así como a finales del siglo XIX, el odontólogo Horace Wells y su ayudante William Morton desarrollaron la anestesia, primero a base de óxido nitroso y luego a base de éter. Otro descubrimiento importante fueron los rayos X en 1895. Gracias a estos es posible ver dentro del cuerpo humano sin necesidad de abrirlo, y se lo debemos a Konrad Röntgen. Y si hablamos de cosas dentro del cuerpo, el ADN y su descubrimiento en 1953 por parte de James Watson y Francis Crick es quizás uno de los momentos más importantes para la medicina moderna. Y así llegamos al día de hoy. Y si bien la medicina sigue en desarrollo, creo que podemos decir con bastante seguridad que es preferible ser atendido hoy que hace 50, 100 o 200 años. Gracias a la medicina moderna tenemos acceso a vacunas, a cirugías, exámenes de rayos X, ecografías con ultrasonido, tomografías y muchísimas cosas más. Pero quizás una de las cosas en las que más ha evolucionado la medicina es que hoy día sabemos que para tener buena salud no solo tenemos que ir al médico cuando nos sintamos mal, sino que también tenemos que ir para prevenir y detectar temprano cualquier mal que pueda estar empezándonos a afectar sin que nos demos cuenta. A estos tres ejes los conocemos como prevención, detección y tratamiento. Y al regreso veremos cómo la tecnología nos da una mano con ellos. Dejarnos hasta 500. Estamos viendo Aprendo en Casa, secundaria. Estamos de vuelta y antes de irnos hablábamos de prevenir, detectar y tratar como la mejor estrategia para mantener nuestra salud. Repasemos un poco qué significa esto. Cuando hablamos de prevenir, estamos hablando de tomar las precauciones necesarias para evitar enfermarnos en primer lugar. Los centros de estudio y espacios laborales suelen ofrecer exámenes a sus alumnos y trabajadores, ya que una de las mejores formas de asegurar la productividad es que todo el equipo esté sano. Incluso, si un miembro del grupo se enferma, es mejor que se mantenga alejado mientras se recupera para que no contagie al grupo. Eso también es una forma de prevenir. Pero, ¿qué hay, por ejemplo, con aquellos lugares remotos y alejados a los que los médicos no siempre pueden llegar? Bueno, les cuento que con la ayuda de Internet existe ahora una modalidad de atención llamada telesalud.
Y en este caso, los médicos apoyan en asistentes locales que a través de sus celulares pueden mandar imágenes con la información de lo que están revisando, para así poder hacer diagnósticos. En el caso del proyecto que veremos a continuación, se trata de atender a una de las personas más vulnerables de nuestra sociedad, las mujeres embarazadas. Vamos a ver cómo funciona. Una de las problemáticas más importantes que tenemos es la falta y la mala distribución de especialistas en el país. No, la mayoría de médicos están concentrados en la capital. Además, va en conjunción con la falta de infraestructura y en particular de equipamiento tecnológico adecuado para mejorar diagnósticos y seguimientos a tratamientos en el país. La telemedicina es el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el sector salud. Es decir, la idea de hacer teleconsultas, telediagnósticos o seguimientos remotos a tratamientos, ¿no?, de los pacientes. La tecnología que normalmente se utiliza no ha sido desarrollada en el país y ha sido entonces implementada pensando en una infraestructura diferente. Por ejemplo, la mayoría de equipos de telemedicina requieren de un alto ancho de banda, lo cual lamentablemente en nuestro país no existe. Ante esto, nosotros hemos desarrollado una metodología diferente de hacer telecografía. En nuestra metodología lo que nosotros buscamos es empoderar al operario en la zona rural. Entonces nosotros les facilitamos la posibilidad de generar ecografías o de adquirir ecografías de una manera muy sencilla. Lo que hacemos, aparte de llevar estos equipos, es entrenar o capacitar al operador, al personal de salud en la zona rural. Esos son protocolos especialmente designados para personas no especialistas. En este caso, el foco no es entender las imágenes, sino cómo adquirirlas. Y en ese sentido, hemos desarrollado protocolos que se basan en marcadores anatómicos externos, la pelvis, las costillas, ¿no?, que son fácilmente reconocibles, fáciles de enseñar. Estamos utilizando un ecógrafo comercial y lo conectamos al Medical Box, que es lo que nosotros hemos desarrollado. Normalmente un ecógrafo tiende a ser algo bastante complejo. Lo que nosotros hacemos es evitar toda esa complejidad, dando opciones de configuración automática al ecógrafo. El operador solamente tiene que apretar un botón y utiliza el Medical Box, que es lo que hemos desarrollado. Y este equipo lo que va a hacer es guiar al operador en cuáles son los protocolos volumétricos que tiene que seguir si quiere hacer una adquisición ecográfica obstétrica de manera exitosa. Y cada volumen que se adquiere, ¿no?, se va a encriptar, se va a comprimir y se va a mandar a la nube, y de la nube puede ir a un radiólogo en cualquier parte del mundo. Esto hace que la adquisición no sea en tiempo real, no necesita la participación del radiólogo, por lo tanto no requiere ni siquiera estar conectado al momento de la adquisición. Y cuando ya se conecta para mandar la información al radiólogo, requiere un ancho de banda mínimo. Esta tecnología no es un sueño, es una realidad. Ya se ha aplicado a varias comunidades, por ejemplo en Chucampa, en Huancavelica, en Loreto se ha aplicado en Nauta, en Leoncio Prado, en Parinari, en Nuevo Mundo, Cusco, en San José, en Ica. Lo primero que hacemos son unas campañas de 2 o 3 días para que la población sepa de este servicio, ¿no? En esas campañas normalmente hacemos controles de gestantes. Esto ya de por sí es un gran paso, pero todavía estamos distantes de poder cubrir todo el territorio. Obviamente necesitamos electricidad, que en muchos lugares no hay, conectividad. Por más mínima que sea, en muchos lugares todavía no lo hay. Si eso fuera así, si ya solamente con electricidad y conectividad todos los pueblos del Perú lo tuvieran, ya podríamos tener este sistema en todo el territorio nacional. ¿Vieron el gran uso que se le puede dar al Internet? Y qué importante es estar conectados como país, pero más importante aún es saber priorizar la forma en la que aprovechamos la tecnología, para así prevenir enfermedades y otros males. Sin embargo, no siempre podemos prevenir todas las enfermedades, ya sea porque no tenemos la tecnología disponible o porque estas enfermedades son difíciles de reconocer hasta que ya están afectándonos. Por eso es bueno seguir innovando en estos aspectos. Veamos entonces el siguiente proyecto. Se trata de un sistema para detectar meningitis, una infección que tiene como resultado la inflamación del cerebro y que puede causar severos daños permanentes.
Y es sobre todo importante detectarla en pacientes que ya sufren de otras enfermedades como la tuberculosis y que por lo tanto están expuestos a posibles consecuencias negativas. Vamos a verlo. Hola, mi nombre es José López, yo soy médico especialista en enfermedades infecciosas. La meningitis tuberculosa es una infección que se produce por el germen de la tuberculosis que llega al cerebro a través de la sangre, el cual produce una inflamación de todas las cubiertas que tiene el cerebro y que produce destrucción cerebral conforme avanza la enfermedad. El microchip que desarrollamos en nuestro proyecto es un dispositivo que fue impreso en tecnología 3D con una cubierta de silicona que permitía la captura de algunas partes de la bacteria de tuberculosis para lograr un diagnóstico correcto y en un tiempo muy reducido. Tradicionalmente el diagnóstico de TBC en el sistema nervioso central toma aproximadamente 2 semanas y con nuestra prueba toma alrededor de 12 horas para el diagnóstico. La plataforma que nosotros desarrollamos es una plataforma que nos permite involucrar diferentes tipos de enfermedades en diferentes tipos de pacientes. En este momento nosotros implementamos la plataforma para tratar infecciones resistentes en niños hospitalizados que son referidos de diferentes partes del país. El método que nosotros desarrollamos consiste en 3 partes. La primera parte es una plataforma impresa en tecnología 3D que tiene unos canales muy pequeños en los cuales tiene que depositarse mediante un microinyector las sustancias que se van a medir. Por una parte están los reactivos de la prueba y por otra parte están las muestras que provienen de los pacientes. Finalmente, la tercera parte es la zona donde se logra la mezcla y el resultado visual de colores para dar la prueba positiva o negativa. El impacto que tiene desarrollar esta tecnología en el país es que permite el acceso a pruebas avanzadas de laboratorio en zonas que tienen recursos de salud limitados. Asimismo, la miniaturización de las pruebas permite también diversificar las enfermedades en las cuales uno puede aplicar esta plataforma de bajo costo y que sea accesible para los diferentes establecimientos de salud. Si esto funciona bien, entonces podemos ser optimistas respecto a los diagnósticos, ya que estos serán cada vez más rápidos y por lo tanto la atención también lo será. Entonces, ya vimos cómo podemos prevenir y diagnosticar. Es hora de ver cómo, con la ayuda de la tecnología, podemos mejorar los tratamientos médicos. Ya regresamos. Los 20 de los 20. Sonalí y Manolo celebran sus 2 décadas en TV Perú. Ah, todo el Perú sabe que este es Chiquina. Todos los domingos desde las 9 de la noche. Únete al aniversario. ¡Vive esta experiencia! Y este domingo continuamos la celebración. TV Perú. Yo me quedo en casa. ¿Los momentos son difíciles? Por supuesto que sí. ¿Son complejos? También. Pero la fortaleza nos va a permitir seguir trabajando para que las cifras que hemos dado, las malas, las mejoremos y las buenas las consolidemos. ¿Lo vamos a lograr? Sí lo vamos a lograr. Con más esfuerzo, con más unidad y con más responsabilidad de todos los peruanos. Estamos viendo Aprendo en Casa, secundaria.
Estamos en el último bloque del programa y hemos visto la importancia de prevenir y de diagnosticar. Pero, ¿qué hay del tratamiento? ¿Cómo ayuda la tecnología en este caso? Es decir, ya dijimos que sin la tecnología no tendríamos cirugías, vacunas, rayos X y muchas cosas más. Pero, ¿qué hay de la tecnología que llevamos con nosotros todos los días? Mi nombre es Eduardo Toledo, soy investigador principal del proyecto Sistema de Monitoreo Cardíaco SMATCEL. SMATCEL es un sistema de monitoreo ambulatorio con tecnología celular, el cual permite monitorear a un paciente con riesgo cardiovascular y detectar inmediatamente una arritmia o evento coronario. Las enfermedades cardiovasculares constituyen la principal causa de muerte en el Perú y en el mundo. En nuestro país, el 16% de muertes ocurren por estas causas. Nuestro proyecto lo que busca es aminorar el tiempo que existe ante la ocurrencia de una emergencia cardiovascular y la llegada al hospital para que le den el tratamiento oportuno y eficaz a un paciente. Nuestro sistema consta de tres partes principales: un dispositivo electrónico, un aplicativo celular y una plataforma informática. El dispositivo electrónico sirve para adquirir la señal eléctrica del corazón y este a su vez envía estas señales a un dispositivo celular smartphone, el cual procesa estas señales para detectar la ocurrencia de alguna arritmia o un evento coronario. El celular envía una alerta vía SMS a un médico y además envía hacia internet la señal eléctrica del corazón para que este médico pueda hacer el diagnóstico de manera inmediata. Nuestro proyecto debe ser implementado a través de un servicio médico, el cual debe proveer no solamente la tecnología, sino también el personal asistencial capacitado, de tal manera que a través de un centro de monitoreo se puedan captar y recepcionar todas las alertas y mensajes y señales que pueda enviar nuestro sistema ante la ocurrencia de una arritmia o evento coronario. Nuestro sistema tiene varios beneficios. En primer lugar, acortar el tiempo de diagnóstico. En segundo lugar, nuestro sistema puede brindar al médico información como geolocalización y ocurrencia de caídas del paciente. Además, el dispositivo consta de un botón de pánico, de manera que puede alertar al mismo paciente de manera inmediata al médico para que éste pueda efectuar el diagnóstico. Asimismo, permite evitar el congestionamiento de los servicios de emergencia en los hospitales. Excelente. Entonces ya vemos que hasta un celular puede salvarnos la vida cuando estamos sufriendo de algo tan delicado como un problema cardíaco. Entonces, si la tecnología ya está haciendo todo esto por nuestra salud, ¿no sería bueno que pongamos algo de nuestra parte también? Por mi parte, quiero ver cómo me fue con la aplicación. Y, bueno, parece que caminar en el estudio no es mucho ejercicio. Creo que será cuestión de salir a caminar un poco más, porque es lo que recomienda el celular y es una muy buena manera de empezar. Así que ya saben, cuiden su salud y esto fue todo en Ciencia en Esencia. Nos vemos. Increíble, ¿no creen? Fue fascinante ver cómo científicos peruanos y el desarrollo de la ciencia y tecnología nos permiten brindar mejor salud a la población. Y sobre eso va a tratar el desafío del día de hoy. Atentos, apunten la pregunta, ¿ok? ¿Por qué es importante aplicar medidas para prevenir enfermedades? Y ¿cuáles son las medidas de prevención que ustedes están aplicando hoy por hoy?
tienen? Perfecto. Respondan ambas preguntas. Y si se les ocurren nuevas preguntas a partir de ellas, no sean tímidos, respóndanlas también. Recuerden que la curiosidad es el motor para seguir aprendiendo y en este caso, seguir haciendo ciencia desde casa. No olviden guardar toda la evidencia de su aprendizaje en el portafolio. Y eso es todo por hoy. Hola chicos y chicas de todo el Perú, soy Lucho Quequesana. Bienvenidos a Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación para continuar las clases desde casa. En el programa de hoy desarrollaremos una sesión del área Arte y Cultura. ¿Sabes qué aprenderemos hoy? Hay 3 tipos de instrumentos básicos: instrumentos de viento, instrumentos de cuerda e instrumentos de percusión. ¿Y sabes qué? Tú has tocado un instrumento de percusión alguna vez en tu vida y no te has dado cuenta. ¿Sabes cuál es? Las palmas. Percute y suena. Pero hay un instrumento de percusión que es un emblema de nuestro país: el cajón. Pero prepárate, porque en este capítulo hay un reto con el cajón. Así que presta mucha atención y diviértete. Te invito a ver juntos este capítulo de prueba de sonido. Pero antes, ten a la mano lápiz y papel para que apuntes las ideas más importantes. Entonces, atentos y atentas y descubramos juntos la versatilidad de nuestro cajón peruano. El cajón es uno de los instrumentos más populares del Perú. Si no tienes uno, seguramente conoces a alguien que tiene uno. Tu vecino, tu primo, algún familiar. A veces como que lo dejamos de lado, lo ignoramos un poco, pero en este programa de prueba de sonido vamos a impulsarte a desempolvar ese cajón. Porque en este programa tocamos juntos. Para empezar esta aventura en el cajón vamos a buscar a 2 especialistas. Si tenemos que hablar del cajón peruano, tenemos que ir definitivamente con el maestro Rafael Santa Cruz. Y para saber cómo se construye un cajón, con el maestro Pedro Rodríguez de Percusión Real. Así que vamos a buscarlos. Maestro, el cajón creo que es el instrumento de bandera del Perú. No hay duda. En algún momento uno podría pensar, sí, mira, la quena, por ejemplo, que es un instrumento que además no es, digamos, exclusivamente peruano, Claro, es un claro. poco más panandino, Exacto. más sudamericano, si quieres, ¿no? Es el segundo instrumento de la mayoría de los percusionistas actualmente. O sea, yo soy un baterista que toco rock, por ejemplo, metal. Pero mi segundo instrumento se convierte en el cajón. A veces los tipos se sientan en el cajón, Se sientan en el o cajón. practican en el cajón. Claro. Al comienzo, digamos, está esta caja, la gente lo apropia. ¿Y cómo se hace tan popular? Con la zamacueca. La zamacueca es un género, es un baile, es una danza que nace, que yo creo que se gesta por el momento de la independencia. 1821, a lo mejor 2 años antes, 19, tal. El asunto es que se empieza a hablar de la zamacueca ya el 22, el 23, 1823, o sea, hace pues, dentro de nada, 200 años, ¿no? Y ahora, ¿en qué momento va al mundo? ¿En qué momento llegan a continentes distintos? ¿En qué momento sale el cajón? Entonces hay 2 hechos que se dan en la década del 80. Uno es el fenómeno del reciente desaparecido Paco de Lucía, que en Lima se encuentra con Caitro Soto en una fiesta, se conocen, se saludan, oye, ¿qué es ese instrumento? Claro. A ver, toca tú, yo me imagino que este hombre se ha quedado impresionado. Entonces, ¿qué sucede? Hacen un acuerdo y Paco le dice, quiero comprarte el cajón. Y Caitro le dice, ya, yo te regalo uno y te vendo otro. Y así lo hicieron. Al año siguiente, el 81, Paco graba un álbum que se llama Solo Quiero Caminar. Y ahí mete el cajón por primera vez. Ahora, vamos a la parte que le interesa a todo el mundo y todo el mundo se está preguntando. ¿Cómo tocamos un cajón? El toque es tu, pa, pa, pa. Y lo traducimos, ¿cómo recuerdas eso? Tu, yo no como rocoto.
Yo no como rocoto. Oh, pero rocoto es rico. Pero te cae mal. Pero cae mal ya. Entonces tiene que ser contundente. Yo no como rocoto, sí señor. O sea, contundente. No como rocoto. No como rocoto. Por lo menos hoy, mientras hago mi clase de... Yo no como rocoto. Sí señor. Sí, señor. Yo no como rocoto, sí 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 señor. Yo no como rocoto. Nada, Rafael, muchísimas gracias por la clase, así que vamos vamos a preparar algunas cositas más adelante, pero ahora vamos a, ya que hemos tocado, ya que hemos disfrutado, ya que hemos aprendido, por fin, vamos a descubrir por qué es que este instrumento suena tan bien. Pedrito, ¿cómo cualquier persona que no necesariamente es músico puede reconocer un distinto sonido de la madera? Bueno, haciendo lo que estás haciendo ahorita tú, casualmente, golpeándola, ¿no? Si tú a una madera la golpeas y suena pop, pop. Claro. Esa madera es totalmente fofa. Claro. No te sirve, ¿no? Como opaca. Como opaca. Exactamente. Entonces, si tú tomas un pedazo de caoba, la caoba de por sí tú ves... Y se queda ahí. Es excelente. Una vez que ya lo tenemos cortado en partes, lo ponemos en este sistema de máquinas, bueno, que tuvimos que comprar. Esto se llama una máquina de sistema inventadora, que al utilizarla con esta ruteadora y estas fresas, se hacen lo que son los dientes. Esto te va a quedar de esta manera, ¿ok? ¿Ves? Ya tiene el cuadrante, Sí. puesto escuadra. Se procede a colocarle la parte posterior, que son tablas del mismo espesor, ya cepilladas y pulidas y se colocan en la parte de atrás. Ah, ok. ¿En qué momento aparece el hueco? Ahora te explico, como te digo. O sea, una vez que ya está colocada la parte posterior, ya está boleado, el cajón está totalmente cepillado, Sí. se procede a limpiar esa parte donde va a descansar la tapa. Previamente, se mide una altura promedio acá y en el mismo centro. Ya. Y se hace un agujero con una copa de esta medida. Es esta. ¿Ok? Ah, ok. Entonces, con esto, se ubica ahí, se prende y esto le va a hacer el agujero. Ahí comenzamos a trabajar lo que son ya las lacas parafínicas. Nada, Pedro, muchísimas gracias. No, ustedes, Muchísimas hermano. gracias, Rafael. Gracias por las clases. No, Y genial. por estas clases. Genial. No, gracias a ti. Y yo creo que tenemos que irnos porque hay tantos cajones que están teniendo bebés. Así que... Ahora que he hablado con Pedro y Rafael, las cosas me quedan mucho más claras. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un video tutorial para que ustedes desde sus casas puedan tocar conmigo. Para esto lo que necesitamos es un cajón. Pero si no tienes un cajón en tu casa, puedes buscar cualquier cosa que lo pueda reemplazar. Como por ejemplo, una caja de cerveza, un balde e incluso una caja de cartón. Así que no hay excusas. Busca en tu casa cualquier cosa que puedas percutir, pero apúrate porque después de los comerciales vamos a tocar juntos. Fábrica sólida gracias a Rafael. Estamos viendo Aprendo en Casa, secundaria. Tengo una base teórica sólida gracias a Rafael y a Pedro. Pero antes de hacer el video vamos a poner los conocimientos a prueba. Vamos a probarlos en la calle. Estamos aquí en la calle y vamos a aplicar todo lo que nos enseñó Rafael. Vamos a ver si la gente se anima a sentarse en el cajón y demostrar que lo pueden tocar. De hecho, yo creo que lo más difícil de todo esto ha sido que la gente pierda el miedo al instrumento. Porque a veces como que les da roche, como que dicen no la voy a poder hacer. Ese miedo preconcebido es la única y principal barrera para no poder tocar un cajón. ¿Puedes decir yo toco festejo? Yo toco festejo. Extraordinario. Entonces yo toco festejo, lo vamos a pasar acá. Ya, entonces vas a hacer así. Yo toco festejo. Extraordinario. En realidad fue muy sencillo porque Rafael lo explica tan bien
que armar estas frases como yo no como rocoto, el simple hecho de decirlas es como que sientes que ya estás tocando. Entonces a la gente también le parecía muy sencillo, ¿no? Era el yo no como rocoto o todas estas frases. Yo no como rocoto. Ahora vamos a hacer yo no como rocoto, sí señor. Yo no como rocoto, sí señor. Y el sí señor lo vamos a hacer acá arriba. ¿Ya? Mira. Yo no como rocoto, sí señor. En una. Extraordinario. Ahí no, todavía no tengo. Bueno, hubieron algunas personas que al comienzo se demoraron en agarrar el ritmo. Creo que ahí va por una cuestión de que les da roche, ¿no? O sea, el hecho de que la gente esté viendo que al costado, yo les decía que se concentren en el cajón, porque en realidad cuando tú te olvidas del resto o del mundo externo y te dejas que la música te conduzca al instrumento, es mucho más sencillo, y creo que eso es un poco lo que la gente va a tener que practicar o va a tener que pensar antes de agarrar un cajón cuando esté en sus casas, ¿no? Bueno, me encontré con Bam Bam, el famoso Bam Bam que participó en Ceviche con Sentimiento. Le agarró al toque. Creo que la predisposición de él hacia el cajón también era interesante, ¿no? Porque se sentó y dijo, ya, a ver cómo es. Y ahí nomás le salió. Bueno, y lo otro fue que este chiquito Martín, que fue toda una sorpresa, porque yo pensé de verdad que se sentaba a aprender, pero en realidad él terminó enseñándome, eso me hizo genial. Aparte enseñaba muy bien, tocaba súper bien y tenía toda esta cosa del querer compartir lo que sabe, ¿no? Eso para mí es lo principal. Bueno, lo que puedo rescatar de esta experiencia es que hay distintas formas de aprender. Cada persona aprende de maneras distintas, pero si tenemos que encontrar un elemento en común, es la predisposición hacia la música. Creo que eso ha estado demostrado ahora. Algunos se demoran más, otros se captan más rápido, otros tienen menos roche, otros se mandan nomás, pero al final, cuando la música está ahí, es cuestión de tomarla y divertirse. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a hacer un video tutorial. En este video tutorial les voy a enseñar algunas frases que ustedes van a poder seguir para después tocar conmigo. Ahora, este video ya está en YouTube, lo pueden buscar ahorita en YouTube y con eso pueden practicar aún más. Entonces, con todo eso, y ustedes en sus casas, con sus instrumentos, con su cajón, con su balde, con lo que quieran, estamos listos. ¿Ok? ¿Cámara lista? Perfecto, entonces, vamos. Bienvenidos al tutorial para aprender a tocar cajón. La primera frase que vamos a trabajar es yo toco festejo. Eso lo vamos a hacer así. En las esquinas vamos a marcar yo toco festejo, yo toco festejo, yo toco festejo, yo toco festejo. Es como si estuvieses caminando con las dos manos, como si hubieses así una caminadita rapidita. Yo toco festejo, yo toco festejo, yo toco festejo, yo toco festejo. ¿Ok? Practica ese yo toco festejo y vas a ver que el acento está en yo to. Yo toco festejo, yo toco festejo, yo toco festejo, yo toco festejo. Ahora, yo estoy acentuando el yo to con la izquierda porque yo soy zurdo. Pero si eres diestro, lo acentúas con la derecha. Toco festejo, yo 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 toco festejo. Lo único que estás haciendo es alternar las manos. Nada más. Ahora, eso lo vamos a pasar al cajón. Yo toco festejo, 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 yo toco. Ahora acentuamos el to. Yo toco festejo. ¿Y cómo lo acentamos? Solamente en el to vamos a bajar la mano a la parte grave. No lo vamos a bajar hasta acá, ahí nomás. Toco festejo, yo 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 toco festejo. Esa es la primera frase que tienes que practicar. Ahora vamos con la segunda frase. Yo no como rocoto, sí señor. Esto lo vamos a pasar a cajón.
Yo no como rocoto lo vamos a hacer en la parte de abajo. Y cuando digamos sí señor, en la parte de arriba. Vamos a hacerlo lento primero, ¿ya? Nada, ¿me siguen? Vamos. Yo no como rocoto. Solamente abajo. Yo no como rocoto. Nada más. Una vez más. Yo no como rocoto. Ahora vamos a ponerle el sí señor. Yo no como rocoto. Sí señor. Vamos a intentar una vez más. Yo no como rocoto. Sí señor. ¿Estamos bien? Ahora vamos a tratar de hacerlo ligado. Yo no como rocoto. Sí señor. 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 ¿Estamos bien? Una vez más, vamos. Yo no como rocoto, sí señor. 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 Perfecto. Segunda frase. Check. Yo no como rocoto, sí señor. Yo no como rocoto, sí señor. Colores, que rara vez había sol y que por eso le decían Limala gris. Pero recorriendo sus calles, sus playas, los mercados, las plazas, me di cuenta que nada de eso es verdad, que esta ciudad está llena de colores, colores que no existen en ningún otro lugar. Acá descubrí el verde palta, el amarillo piña, el rojo capón, el morado procesión, el marrón emoliente y el naranja atardecer. Es verdad que hay mucho gris, pero incluso ese gris es único. Es gris panza de burro. Y si tuviera que decir un color que defina esta ciudad, lo llamaría color lima. Estamos viendo Aprendo en Casa, secundaria. Ahora ya que tenemos todas las frases, vamos a combinarlas. Y eso va a ser bonito porque vamos a distinguir todos los ritmos que hemos aprendido. ¿Listos? Vamos. 1, 2, 3 y... Toco festejo, yo toco festejo, yo toco festejo, yo toco festejo. Yo toco festejo, yo toco festejo, yo toco festejo, yo toco festejo. Cambio, yo no como rocoto, sí señor, yo no como rocoto, sí señor, yo no como rocoto, sí señor. Cambio, yo no como rocoto, sí señor, yo no como rocoto, sí señor, yo no como rocoto, sí señor, yo no como rocoto, sí señor. Ahora este tutorial lo vamos a probar con unos amigos que no tocan pero nada de cajón para ver si funciona. Ahora, ustedes que ya aprendieron en sus casas y les están tocando súper bien, prepárense porque después hay un reto con ustedes. El tutorial ya está listo, pero falta probarlo. Así que vamos a buscar a dos amigas a ver si se animan. La primera de ellas es Sandra Plevisani. Vamos a ver qué pasa. ¿Alguna vez has tocado cajón o no? Nunca. Nunca. Por más que mi marido es tumbero, cajonero. Porque toca muy bien, ¿ah? Él es un trome, pero lo que pasa es que tiene esta facilidad y yo nunca, no sé por qué, hay gente que está con dones, pues, ¿no? Yo así tengo don con dulce, pero no soy negada, por ejemplo, me hacen un arreglo de flores bonito, tocar cajón, algo así. ¿Vas a aprender a tocar cajón? Hemos hecho un tutorial y lo vamos a probar contigo. Es decir, la idea es que al final del programa todos los que están viendo puedan tocar un cajón. Ah, por supuesto. ¿Ok? Así que vamos a ver. He puesto un testimonial muy bonito ilustrado de cómo tocar cajón, cosa que me ha sorprendido de manera porque yo no imaginaba que se podía aprender a tocar cajón tan fácil. Sobre un fondo negro te hace resaltar la explicación de lo que tienes que hacer con las letras al ritmo de lo que tienes que tocar el cajón y se me hizo bastante fácil para una persona que en mi vida he tocado cajón.
Estaba súper bien, pero ¿qué tal? ¿Funciona o no? Funciona totalmente. Funciona Maravillosa la perfecto. clase, maravillosa. Te juro que hasta me ha dado ganas de aprender a tocar cajón. Pero esa es justamente la idea. Muchas gracias, Sandrita. A ti. Te recontra Muchas gracias, pasaste. La verdad que monstruo. Ella es, ¿ah? Ahí está. Salimos de la casa de Sandra Previsani y ahora vamos a buscar a Patricia del Río. A ver si se anima a sentarse en el cajón y probar el tutorial. Pati, me han contado que la rompes en cajón, ¿es verdad? No puedo. O sea, si agarro un cajón, lo tiro al suelo y lo rompo, sí. Es un tutorial el cual vamos a ver si es que funciona y este es el test que va a validar el tutorial para la gente. Creo que la confianza en uno mismo, ¿no? Soltarte y darte cuenta que lo puedes hacer, que no es ninguna ciencia y que si te trabas un poquito, respiras hondo y sigues y la siguiente te va a salir un poco mejor, ¿no? ¿Qué tal? Escúchame, pero has tocado monstruo, ¿ah? Ay, lo que pasa es que no- Pregúntale a los ¿Sí? chicos. ¡Súper bien! Es que Es más, un aplauso más. Por favor, aplaudan. Aprobado. Entonces, espero haberme sacado por lo menos más que 11, ¿no? Me ha encantado. Mil No, gracias. muchísimas gracias, Patricita. A ti, fantástico todo. Ya probamos el tutorial con Sandra y con Patricia y ha resultado súper bien. Pero antes de que ustedes lo vean, también lo hemos probado con otra gente que nunca ha tocado cajón. Eso ha resultado recontra divertido. Y recuerden que este video está en internet, donde ustedes también lo pueden practicar. Bueno, ahora sí estamos listos para el reto final. Vamos a tocar juntos. Algo importantísimo, mucha atención. Cuando empiecen a tocar Yo Toco Festejo, empiecen con Toco Festejo. O sea, si contamos 1, 2, 3 y toco festejo. Toco festejo, yo toco festejo, yo toco festejo, yo toco festejo, ¿ok? Vamos a practicarlo. 1, 2, 3 y toco festejo, yo toco festejo, yo toco festejo, yo toco festejo. ¿Ok? Ok. Seguimos con yo no como rocotos, sí señor, yo no como rocotos, sí señor. Entonces, empezamos.
Hoy apostamos por algo nuevo, una clase interactiva con ustedes. Aprender las bases de un instrumento siempre será un reto interesante, y más aún con un instrumento tan nuestro como el cajón peruano. ¿Qué tal les fue a todos con el cajón? Seguro que súper bien. Ahora sí, llegó el momento. Te toca a ti. Grábate un video tocando el cajón con el tutorial que acabas de aprender. Puedes usar Yo no como rocoto o Yo toco festejo. El que te salga mejor, con el que te sientas más cómodo. Si no tienes un cajón en tu casa, puedes encontrar cualquier objeto que puedas percutir. Un bidón de agua, una caja de cartón, la mesa, sobre tu propio cuerpo. La idea es que te diviertas. Para disfrutar de la música, todo vale. Antes de grabar el video tienes que planificarlo. Tienes que pensar dónde lo vas a grabar, cuánto tiempo va a durar y qué cosa es lo que vas a tocar. ¿Para qué? Para que salga lo mejor posible. Grábate un video previo para ver qué cosas puedes mejorar, como si fuese un video de ensayo. Siempre se puede mejorar. Y no te olvides de mostrarle el video a tu familia. Te apuesto que todos van a querer grabar su propio video. Finalmente, escribe un pequeño texto sobre tu aprendizaje con el cajón. ¿Cuáles fueron tus dificultades? ¿Qué cosa te costó más? ¿Qué se te ocurrió en ese momento? Y recuerda siempre que el cajón es el instrumento más internacional que tenemos los peruanos. Puedes consultar con tu profesora o profesor si tienes alguna duda al respecto. Tu trabajo lo guardarás en tu portafolio, el cual será la evidencia de tu aprendizaje. Esto ha sido todo por hoy. Hola chicas y chicos de tercero de secundaria. Bienvenidos una vez más a Aprendo en Casa. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, les cuento que hoy será un súper programa, porque hoy es miércoles de Ciencias Sociales. Como todos y todas sabemos, vivimos en un país democrático. ¿Recuerdan que hace algunas semanas vimos cómo se organiza el Estado peruano y qué significa vivir en una democracia? Entendimos también la importancia de nuestra participación para poder cumplir con nuestros roles como ciudadanos y ciudadanas. Y bueno, el día de hoy viajaremos unos cuantos añitos atrás. Y es que para entender nuestro presente es importante conocer el pasado. El sistema en el que vivimos hoy en día es producto de muchos cambios políticos que se dieron en nuestro país en el siglo XIX, el siglo donde se estableció nuestra independencia. Algunos investigadores como Heraclio Bonilla y Karen Spalding dicen que nuestra independencia fue concedida. Y otros como Jorge Basadre dicen que nuestra independencia fue conseguida. Y esta se dio a través de distintas rebeliones, como la de Huánuco y la de Túpac Amaru II. ¿Ustedes qué opinan? Existen diferentes puntos de vista sobre nuestra independencia, la concedida y la conseguida. Y tal vez puede surgir una tercera, que vendría a ser la concebida, tal y como lo dicen Luis Miguel Glave y también Carlos Contreras en su libro Independencia del Perú. Concebida, concedida o concebida. Bueno, el tema de cómo se logró nuestra independencia sigue siendo un debate, pero para aportar y reflexionar sobre nuestra soberanía, les voy a decir una pregunta. ¿Cuán importante fue la rebelión de Túpac Amaru II en la lucha por la independencia? Ahora veremos un video que nos ayudará a analizar cuán importante fue la rebelión de Túpac Amaru II en la lucha por la independencia, a partir de evaluar las diversas causas que influyeron en ella. ¡Vamos con el video! Rebuscando en esta cajita de cosas viejas, me encuentro con este par de billetes. Recuerdo que algunos de estos me daban de propina en la década de los años 70. Y también figuraba este personaje
Tupac Amaru en estos billetes. Recuerdo también que la imagen de Tupac Amaru estaba omnipresente en esa década. ¿Por qué habrá sido esto? Voy a preguntarle a un amigo. El amigo se llama Leopoldo Lituma y ha escrito un libro muy interesante sobre la iconografía, es decir, la imagen de Tupac Amaru. Vamos a ver qué me cuenta. Estos billetes de acá los recuerdo de mi época, de los años 70, pero ¿por qué están tan presentes en mi memoria de esa época? ¿Por qué? Estos billetes corresponden a toda una emisión que salió a los pocos meses del gobierno de Velasco Alvarado. ¿De dónde proviene esta imagen de Tupac Amaru? Claro, la imagen clásica de Tupac Amaru es aquel que tiene un sombrero negro, su traje también negro, una corbata, ¿no? Un pañuelo blanco aquí. Esa imagen viene de los libros escolares de fines del siglo XIX y principios del XX. Ajá. Ahí se incorporaron en esos textos y de ahí es que el artista Jesús Ruiz Durán toma esos recuerdos infantiles y crea esta imagen esquematizada de Tupac Amaru. Claro, este que es en blanco y negro. Que es en blanco y negro y que Velasco lo toma como símbolo de la revolución. Claro. Y que el logotipo del Sinamos también. Todas las SAI, las sociedades agrícolas de interés social que se crearon en ese entonces, tenían a esa imagen de Tupac Amaru como parte de su logotipo también. Hay todo un periodo de la historia que ya se pierde la imagen de Tupac Amaru. O sea que en realidad este Tupac Amaru es una reinterpretación, es una, digamos, una reinvención del rostro, de su imagen. Exactamente, exactamente. Tanto es así que existía esta, digamos, esta falta de iconografía, que el gobierno de Velasco hace un concurso pictórico para encontrar lo que ellos llaman la imagen arquetípica del héroe. Claro. Yo tengo un montón de preguntas sobre Tupac Amaru. En realidad necesito conocer a fondo ese Creo personaje. que lo que tú tienes que hacer primero es ir al Cusco. Eso. Gracias, Leopoldo. ¿De qué? Nos vemos. Encantado. Nos vemos. Llegamos a Cusco para tratar de encontrar al verdadero Tupac Amaru. Este personaje producto de su tiempo, polémico, pero cuya memoria nos pertenece a todos los peruanos. Buscamos a Donato Amado, prestigioso historiador cusqueño, para que nos ponga en contexto a José Gabriel Condorcanqui Noguera, nombre de bautizo de Tupac Amaru. Gonzalo, bienvenido. Gracias, profesor. He venido al Cusco para aprender un poco sobre Tupac Amaru y creo que usted es la persona indicada, por lo menos. Cuénteme un poco, para empezar, ¿Tupac Amaru era un personaje conocido en el Cusco? Claro que sí. Tupac Amaru es un personaje que marca toda una identidad en el siglo XVIII. Tupac Amaru en el Cusco era conocido, muy bien conocido, no solo como curaca principal o como curaca gobernador, sino también era un hombre de comercio, ¿no? Tenía que estar en los grandes mercados como el Cusco, como Potosí. Tupac Amaru nace en un periodo particularmente difícil para España y sus colonias, ¿no? Sí. Cambio de Casa Real, vienen las reformas borbónicas. ¿Qué vienen a hacer las reformas borbónicas? Me parece que es un mecanismo fundamental que de alguna otra forma da pie a la gran rebelión de Tupac Amaru. El manejo, el reparto de comercio, el reparto de mercancías a los curacas principales, ¿no? Que es también como consecuencia de la reforma borbónica, ¿no? La apertura de los mercados, ¿no? Pero quienes eran descendientes de los 11 incas gobernantes del gran Tahuantinsuyo, ellos tenían todo el privilegio de llamarse descendientes de la sangre real, ¿no? Pero también en ese contexto también había que entenderlo a los descendientes incas de privilegio o provinciales, ¿no? Entonces, en ese contexto había que ubicar a Tupac Amaru, José Gabriel Condorcanqui Tupac Amaru, ¿no? Y que se educó aquí en el Cusco. Que se educó en el Cusco. Cuando ya se establece el colegio aquí, ahí estudia Tupac Amaru. Claro. Claro. Le correspondía. Le correspondía ahí, ¿no? Como cualquier otro curaca principal
de cualquier provincia le correspondía. ¿Está ese colegio todavía por aquí? Claro. Todo eso me parece realmente fascinante, me encanta, pero siento que debo, no sé, ir a las fuentes, como se dice, ¿no? Claro. ¿Por dónde debo empezar? Yo te sugiero, creo que debes visitar los pueblos donde él andó, los pueblos donde gobernó. Entonces yo creo que me voy para allá y estoy seguro que voy a regresar donde usted haciendo una especie de círculo para poder terminar esta historia y a rendirle cuentas también. No, Gonzalo, muy bien. Gracias. Te deseo mucha suerte. Muy amable, gracias. Son pueblos tan lindos que te va a encantar, ¿no? Te van a ver un paisaje espectacular y bueno, pues a recorrer por la historia. Nos vemos, gracias. Ya, chao, 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 chao. Por supuesto que iré a aquellos pueblos. No pretendo contar la historia de su lucha y gesta. Esa la debemos conocer desde el colegio. Lo que haré es vincular esa historia con los propios lugares. Sería justo empezar pues aquí en el Cusco con su estancia en el Colegio de Caciques. A tan solo 200 metros de la Plaza de Armas del Cusco se encontraba el Colegio para Caciques e Indios Nobles, regentado por los jesuitas. Hoy de ese colegio solamente queda la fachada. Aquí estudió Túpac Amaru II. En 1750 se entera aquí mismo de la muerte de su padre y quizás aquí también haya aprendido, haya leído los comentarios reales de Garcilaso de la Vega, ese mundo idealizado de sus antepasados. Cuando muere su padre, él ya sabe que es el nuevo cacique de Surimana, Tungazuca y Pampamarca. En 1758 se va a Surimana. Nosotros haremos lo mismo. Emprendemos ruta hacia el sur del Cusco, que fue el escenario de la vida y lucha de Túpac Amaru, y el primer lugar será su pueblo natal. El camino es arduo, pero nos damos cuenta de la majestuosidad de sus paisajes y también de su postergado desarrollo. Túpac Amaru. Estamos viendo Aprendo en Casa, secundaria. Buscando a Túpac Amaru llegamos a Surimana, su pueblo natal. El nombre al parecer quiere decir ave de ninguna parte. Y hasta hoy, a pesar de su vinculación con Túpac Amaru, Surimana parece ser de ninguna parte por su atraso. Después del Cusco, creo que la primera parada obligatoria es el lugar donde nació Túpac Amaru. Ese pueblecito se llama Surimana y lo hemos visto ahí en el camino, aferrado a las montañas frente al cañón del Apurímac. Y la primera parada obligatoria va a ser su casa natal. Ahí nació Túpac Amaru. Antes de visitar su casa natal, debemos hacernos presentes en el pueblo. Ver la plaza, la iglesia, hablar y pedir permiso a su gente. Esta es la bella iglesia de Surimana. Como la mayoría de iglesias de los Andes, es una iglesia pues colonial. Y refleja un poco la ideología y el mundo andino, ¿no? Tanto de esa época como de repente ahora también. Una particularidad de estos templos es que tienen una cruz en medio del atrio. ¿Cuál es la función? El mundo andino tiene esa dualidad presente, ¿no? El sol, la luna, pero también Urin, Anan, arriba, abajo.
Y esto se muestra aquí. Por un lado, por ejemplo, entraban los del Urin y por el otro lado de la cruz entraban los del Anan. Por un lado entraban el cabildo de indios con su barayoki, por el otro las cofradías con sus mayordomos y priostes. Si puedo ver esa imagen en la época de Túpac Amaru. Y hablando de él se casó en esta misma iglesia. ¿Con quién? Pues nada menos que con otro personaje importante en esta historia, Micaela Bastidas. A ella la conoció en un pueblo que está detrás de estos cerros, Pampamarca. Yo ya estaba a punto de irme sin visitar la famosa casa natal. Esta es, majestuosa en su sencillez, altiva en su desnudez. El historiador José Antonio El Busto estuvo precisamente en algún momento en esta casa. A partir de eso recreó a manera imaginativa, pero con una asombrosa realidad, cómo sería la infancia de Túpac Amaru. Escuchemos. Creció en el pueblo que lo vio nacer. El primer escenario de sus juegos infantiles fue sin duda el patio de su casa, empedrado y húmedo, salpicado de hierba. Desde allí aprendería a ver el sol paseando por el cielo azul de la sierra con su cortejo de nubes, como un pastor de oro seguido por sus alpacas blancas. Posteriormente, saldría el niño a la calle acompañado por los criados indios a traer agua del Puquio, o tal vez con una india vieja a recoger plantas curativas junto a la capilleja de la Santa Cruz. Luego vendrían las salidas de aventura, sin criados ni testigos, pasando debajo del arco a la carrera para seguir a la plaza y subir al atrio de la iglesia. Apreciaría entonces por la calle alta el salir de los pastores con sus rebaños balantes, o el llegar de los llameros con sus rumiantes altivos. Las mujeres, con los hijos a la espalda, hilarían hacendosas, y los viejos sentados en el suelo tejerían cestos o fabricarían sogas, mientras los niños, grupo aparte, se ocupaban de desgranar mazorcas de maíz. Todos hacían algo, no había gente ociosa en el pueblo. Alguna tarde, con compañeros de su edad, descendería hasta el río. Miraba de cerca sus aguas, arrojaría pedrezuelas a su cauce, correría liberado entre cañas, visitaría las pequeñas cuevas de la orilla y se detendría finalmente, con sus emociones calmadas, para ver caer frente a él ese manantial de plata que desde lo alto se precipitaba ofrendoso al señor de los ríos habladores. Ese río hablador es el que está aquí abajo, el Apurímac. Ahora sí, enrumbamos al pueblo de Micaela Bastidas, Pampamarca. Cerca del pueblo de Pampamarca está esta laguna, también del mismo nombre. ¿Saben qué me emociona? Me emociona saber que por aquí caminó la propia Micaela Bastidas, quizás en una época posterior, junto a Túpac Amaru. Es el mismo paisaje que vieron sus ojos. Micaela le dio 3 hijos a Túpac Amaru: Hipólito, Mariano y Fernando. De alguna manera compartieron el destino trágico de sus padres, ¿no? Me emociona saber que también por aquí quizás caminaron románticamente y Túpac Amaru le decía a ella Mica o Micaco, cariñosamente. Y ella le decía a él Chepe, diminutivo de José. Y es que eso es lo interesante, ¿no? Traer a la dimensión humana a estos semidioses de la patria, a estos personajes míticos que también sintieron, también amaron, también tuvieron deseos y también sufrieron. Micaela es figura central en la vida y gesta de José Gabriel. Tengo la impresión de que, así como en Surimana, en todos estos pueblos, como aquí el de Pampamarca, están llenos de esculturas e imágenes de Túpac Amaru.
Nos encontramos con el alcalde del pueblo que al enterarse del objetivo de nuestra visita nos quiere mostrar algo. ¿Qué será? Libro de casamientos, septiembre del año 1749. Así es. Y esta es la firma de Tupac Amaru. Así dicen, ¿no? Bueno, pero acá esto es interesante porque, por ejemplo, es una mezcla entre un cóndor, ¿no? Entendemos cóndor, canqui, y hasta una serpiente, ¿no? Amaru. Así es. ¿Dónde está Micaela? Por aquí, a ver. Acá está. ¿Qué dice? Tupac Amaru y Micaela Bastidas. Tupac Amaru. Era algo así como un registrador de los matrimonios, ¿no? Porque acá está la firma Juan de Moinedo. Exacto. Padrinos, don Fernando Tupac Amaru. No, debe ser doña, ¿no? Doña, sí. Doña Micaela Bastidas. Ahí está, que lo tengan a bien. En realidad Micaela no nace en el pueblo, sino cerca de aquí. Vamos a ver su casa y cuán guardada está su memoria. ¿La casa de Micaela Bastidas conoce dónde es? Arriba. ¿Más arriba todavía? Derecha, izquierda, derecha, sí. Derecha, izquierda, derecha. Derecha, sí. Ahora que lo veo, todo este recorrido bien podría ser un corredor turístico, pues las vistas son preciosas y la historia fascinante. Es una alternativa más al Cusco tradicional. La verdad que acá izquierda, derecha, izquierda no tiene mucho sentido porque... Por eso, sin salir de casa. Ha sido un enigma para el ser humano. Me quedo en casa. Langui es un pueblo al borde de un paisaje hermoso, frío y austero como el viento, pero con un hermoso espejo de agua que bulle de vida con las truchas. El puente colonial es de una belleza extrema. Mírenlo nomás, silencioso ante el paso de los siglos. Casi recién llegado, mi corazón se sobresalta al ver el tradicional gorro de Tupac Amaru. Nunca lo había visto usarse. Grande fue mi decepción también. Solo un sombrero de utilería. Nos gastamos entretenidas bromas y entramos a la iglesia. La iglesia, menos adornada, también nos interesa. Miren el coro que nos cuenta de las épocas donde el orgullo de un pueblo era el arte de su iglesia. Guiados amablemente nos vamos a conocer el escondite final de Tupac Amaru, quien finalmente fue traicionado por su compadre y el cura de este pueblo para terminar siendo entregado con su familia al visitador Areche. Con el amigo Claudio hemos subido hacia las alturas del Langui, no solamente para ver la bella postal que refleja el lago Languilayo aquí detrás, sino para mostrar el cerro donde dicen los habitantes de Langui que se escondió Tupac Amaru. Detrás nuestro está el cerro Yanaorco. Tupac Amaru y sus huestes se quedaron aquí para reorganizarse, pero fueron traicionados finalmente. Su fin no estuvo aquí en Langui, sino algunos kilómetros más hacia el norte, en el Cusco. Y hasta ahí tendremos que ir para cerrar este recorrido. Me voy al Cusco, a cerrar el círculo de esta historia con nuestro querido Donato Amado. La verdad que ha sido una experiencia enriquecedora venir de esos lugares. Qué bueno. Y he aprendido un montón. Ahora, el fin de Tupac Amaru está aquí, en la Plaza del Cusco. ¿Qué pasa entre ese trayecto que es apresado en Langui y traído acá? Tupac Amaru es apresado y llega
al Cusco y precisamente se encarcela donde es ahora el paraninfo de la universidad, ¿no? Rompiendo la camisa, ¿no es cierto? Con su propia sangre escribió una comunicación, ¿no? Un mensaje a la corona, el rechazo, quizás justificando la gran rebelión que estaba dirigiendo, ¿no? Este documento existe en el archivo de Sevilla. ¿Quién hizo este castigo cruel? Yo creo que la respuesta desmedido del castigo a Túpac Amaru precisamente viene de las autoridades coloniales, en este caso de Arreche, ¿no? Pero en ese momento la muerte del corregidor Intinta fue terrible también, pues, ¿no? El incendio que provocó en la iglesia de Sangrara fue terrible también, ¿no? Entonces, quizás fue una respuesta desmedida, efectivamente, el castigo a Túpac Amaru, pero tenía que ser un castigo ejemplar. De otra forma, se le venía encima toda una rebelión, ¿no? Ese día de la ejecución, pues, llovió, ¿no? Fue como que el tiempo mostró un rechazo, ¿no? A una ejecución tan cruel, ¿no? ¿Qué cambia y qué continúa, ¿no? De acuerdo a la disposición de las provisiones reales, pues no más hablar en quechua, por ejemplo, ¿no? No más pintarse de sus antepasados, ¿no? No más utilizar la mascaipacha, ¿no? No más utilizar el vestido del Inca que se llamaba el yauto, o el cumbi. Se prohibieron leer también, leer los comentarios reales, por ejemplo. Claro, desaparecieron los comentarios reales, ¿no? Los propios descendientes incas de las 8 parroquias, después de la rebelión, hicieron causa común a favor de la rebelión. Dijeron, si no se restituye la elección del alférez real inca, si no nos permite celebrar la fiesta del apóstol Santiago, entonces los 24 electores van a dirigir la gran rebelión de Túpac Amaru, ¿no? O sea que en realidad lo que hizo Túpac Amaru fue visibilizar un poquito esta injusticia para todo el mundo. Exacto. O sea que su muerte... Claro. No fue en vano, no fue en vano. No fue en vano, ¿no? No fue en vano. Me quedo con eso. Muy bien. Un gusto. Igualmente. ¿Quién fue Túpac Amaru? ¿Valió la pena su sacrificio? ¿Qué significa para nuestra historia? ¿Qué debemos aprender de ella? Son todas preguntas válidas y hasta el día de hoy se siguen respondiendo. Quizás usted tenga sus propias respuestas. Por lo pronto yo salgo más enriquecido y más unido a esta tierra y su pasado. Y nada ni nadie puede decirse el dueño de su nombre e historia, pues nos pertenece a todos en común. Recordémoslo. ¿Siguen ahí? ¿Sí? ¿No? Bueno, acabamos de ver algunos escenarios de la rebelión de Túpac Amaru II y hemos visto también que los investigadores que describen estos espacios presentan puntos de vista diferentes sobre las motivaciones y las causas que impulsaron a Túpac Amaru II a emprender la rebelión contra los realistas. Ahora, quizá ustedes se pregunten, ¿tiene que ver esto con nuestra independencia? ¿Qué tan importante habrá sido esta rebelión? Cuestionémonos sobre el éxito o fracaso de estos levantamientos, sobre los liderazgos y también sobre la movilización de las masas. Con todo esto, podemos dar respuesta al siguiente reto: hacer un organizador visual sobre los principales aspectos que debemos tener en cuenta para responder a la pregunta: ¿cuán importante fue la rebelión de Túpac Amaru II en la lucha por la independencia del Perú? Recuerden incluir en sus organizadores visuales una reflexión sobre lo que significa hoy este proceso histórico para el logro de nuestra independencia. Y no olviden que pueden compartir todo lo trabajado con algún compañero, compañera o algún familiar. Es importante que puedan registrar sus trabajos y guardarlos en su portafolio. Así tendrán todas las evidencias de su aprendizaje. Recuerden también lavarse las manos por al menos 20 segundos con agua y con jabón. Y si van a salir a la calle, que sea solo cuando sea necesario, respetando el metro de distancia y usando su mascarilla. Esto fue todo por hoy en Aprende en Casa. Nos vemos en una siguiente edición. ¡Chao, chao, chao! Hola amigas y amigos de cuarto de secundaria.
Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Aprendo en Casa, en el que conversaremos sobre algunas situaciones retadoras que tuvimos que vivir como país. Los peruanos y peruanas, a lo largo de la historia, hemos tenido que enfrentar peligros como la peste negra, el cólera, también fuertes sismos e inundaciones. Tras estas situaciones difíciles, la ciudadanía peruana quedó muy afectada y distintos actores de la sociedad lideraron la etapa de recuperación social, económica y cultural. En el programa de hoy vamos a reflexionar sobre los conflictos que tuvimos con nuestros países vecinos por temas territoriales y las medidas que los gobiernos tomaron luego de estos conflictos para recuperarnos como sociedad. Nos centraremos en el proceso histórico que le siguió a la guerra con Chile para analizar y evaluar cuán eficaces fueron estas políticas de reconstrucción que implementaron los gobiernos de Iglesias, Cáceres y Piérola. Me llama mucho la atención este tema porque no puedo evitar pensar en las acciones que como país hemos iniciado para ir superando esta crisis sanitaria que vivimos actualmente. Y creo también que es importante que estemos preparadas y preparados para analizar estas decisiones políticas y dar opiniones bien fundamentadas. Ahora mejor veamos el video. Tomen nota de las ideas principales y quédense hasta el final, que les plantearé un reto para seguir reflexionando sobre el tema. ¿Listo? Pues allá vamos. El Huáscar y la Independencia eran los principales buques peruanos, pero su poderío bélico era muy inferior a los blindados chilenos, como el Blanco Encalada y el Cochrane. Durante la década de 1870, el Perú había caído en bancarrota, dejando de pagar la deuda externa a los acreedores internacionales. Como consecuencia, nos quedamos sin crédito fiscal. Por esa razón, nuestro país no había tenido dinero suficiente para comprar armamento al nivel que lo había hecho Chile. Por otro lado, la débil Armada Nacional necesitaba urgentes reparaciones para entrar en campaña. Recordemos que en 1872 triunfó el primer gobierno civil en el Perú, precisamente titulado civilista, ¿no? El Partido Civilista de Pardo. Y el civilismo surgió como una reacción contra el militarismo. Pardo, más que interesarse en armar las Fuerzas Armadas, estaba interesado en desarmar el poder militar, ¿no? Para dar preeminencia al sector civil. Mientras tanto, los acorazados que Chile había comprado eran lo más moderno del mundo. Había contraído los préstamos en tiempo de Balta, préstamos que fueron mal usados y fueron un obstáculo para modernizar el ejército y sobre todo la marina. Y es por eso que cuando se produce la guerra prácticamente el Perú no tenía nada. Es decir, no habían armamentos, no había municiones, no habían vestidos, vestuarios para el ejército, ni tampoco alimentos. A pesar de las circunstancias adversas, se tuvo que combatir. El 21 de mayo de 1879 se libró el combate naval de Iquique, puerto por donde se exportaba el salitre. El Huáscar, al mando de Miguel Grau, espoloneó y hundió la corbeta chilena Esmeralda. Grau pasó a la posteridad como el caballero de los mares porque salvó la vida de los náufragos enemigos. Además, devolvió a la viuda del capitán chileno Arturo Prat las prendas de su esposo muerto en combate. De otro lado, la fragata Independencia, mientras perseguía a la Covadonga, chocó con una roca submarina y se hundió. Así, el Perú perdió su mejor buque. Ante este desastre, las naves peruanas Huáscar y Unión adoptaron una táctica de guerrillas. Atacaban y se replegaban. Así,
mantuvieron a raya durante 6 meses a la poderosa armada enemiga. Además, interrumpieron sus comunicaciones. Las naves peruanas asestaron duros golpes al enemigo, como la captura del transporte Rímac. Esta inesperada efectividad de la debilitada Marina peruana provocó una seria crisis política en Chile. Corría el mes de julio de 1879. La campaña naval se libró en desventaja material y humana. Nuestra armada contaba con buques anticuados y con tripulaciones novatas, lo que hacía muy difícil enfrentarse al enemigo. Nuestros buques prácticamente se limitaban a impedir que los chilenos desembarcasen en nuestro territorio y a transportar tropas a zonas como Tarapacá, por ejemplo. Sin embargo, dentro de esas limitaciones, los oficiales de la Marina actuaron de manera valiente e inteligente. Y entre ellos, sin duda, brilló la figura de Miguel Grau, a quien vemos en este monumento en el Callao. Grau, al mando de un limitado monitor como el Huáscar, pudo ser una muralla móvil y se convirtió en la pesadilla de los chilenos. Grau además logra una proeza que es mantener a las fuerzas chilenas fuera del Perú durante entre abril y octubre del año 1879. Para agosto del 79 la Armada chilena renunció a todo objetivo y el único objetivo que se plantea es la captura del Huáscar. Impresionó mucho. En Argentina, por ejemplo. En Colombia, no olvidemos que el papá de Grau era de origen colombiano. Los elogios que hace el New York Times a Grau, ¿no? Es decir, los elogios frente a un capitán de navío y después almirante como era Grau, que combatía en desventaja material evidente, ¿no? Y que sin embargo tenía grandes hazañas y grandes logros, ¿no? El único objetivo de la Armada chilena era capturar el Huáscar y finalmente lo consiguió. El legendario monitor fue rodeado en Angamos el 8 de octubre de 1879. Para cumplir ese objetivo se necesitaron 2 divisiones de buques chilenos encabezadas por los blindados Cochrane y Blanco Encalada. Se peleó hasta que el Huáscar quedó en escombros. Grau y la mayoría de sus oficiales murieron. Capturado el Huáscar y muerto su almirante, el Perú perdió definitivamente el mar y quedó inmovilizado. Mientras, Chile dispuso de todas las ventajas para desplazar sus tropas e iniciar la invasión. Y mientras el Huáscar estuvo navegando bajo conducción peruana, ni un solo chileno pudo poner la planta sobre Perú. Es solo después de la captura del Huáscar, el 8 de octubre, que a unas 2 o 3 semanas se produce la invasión en Pisagua y sigue Tarapacá y toda la pérdida de los territorios del sur, ¿no? Pero Grau revela ser un marino extraordinario. Miguel Iglesias gobernó en medio de un país en ruinas. En su breve mandato se reabrió la Universidad de San Marcos y el Colegio Guadalupe. Se reinstaló la Corte Suprema y los tribunales de justicia. Además, se iniciaron los estudios para la construcción del muelle y dársena del Callao. En 1884, el presidente Miguel Iglesias, que había sido muy controvertido por la firma del Tratado de Ancón y por su cercana relación con los chilenos, tuvo una acertada idea.
¿Cuál fue esta idea? Nombrar a Ricardo Palma director de la Biblioteca Nacional. La Biblioteca Nacional había sido prácticamente saqueada durante la guerra y su local estaba casi inservible. Dicen que los chilenos incluso lo usaron como establo para sus caballos. Durante varios años, Ricardo Palma asumió esta tarea con entusiasmo y puso su fama y su prestigio al servicio de la reconstrucción de la biblioteca. Envió cartas a personas e instituciones, tanto en el país como en el extranjero, solicitando donaciones de libros y documentos. Por esta actitud, la gente comenzó a llamarlo el bibliotecario mendigo. Iglesias reactivó impuestos, entre ellos la contribución personal. Esto golpeó a los indígenas y fue así que se produjo la rebelión de Ancash, dirigida por Pedro Pablo Atusparia, levantamiento que fue sofocado sangrientamente. Habrá una protesta indígena, un maltrato de la autoridad política del Estado, el prefecto, el subprefecto, contra los líderes indígenas, les cortan el cabello, los humillan, ¿no? Los tratan de una manera horrible y va a haber una reacción masiva contra las autoridades políticas del Estado. Es la llegada de Cáceres la que le da un final, digamos, no tan trágico a la rebelión de Atusparia. Incluso Cáceres va a recibir al hijo de Atusparia y lo va a educar, ¿no? Va a quedar a cargo de la educación del hijo de Atusparia. Andrés Avelino Cáceres desconoció la presidencia de Miguel Iglesias y se desató una guerra civil entre ambos caudillos. Cáceres no había aceptado el Tratado de Ancón, firmado por Iglesias, y criticaba el apoyo que el ejército chileno le había dado. Digamos, la guerra civil que sigue a la guerra, digamos, al Tratado de Ancón, ¿no? Define quién va a ser el líder, ¿no? El líder. Entonces, obviamente, yo creo que era claro que el líder moral de lo que se podría llamar una nueva regeneración, ¿no? El segundo militarismo, es Cáceres. O sea, él tiene todos los atributos, ¿no? Ha resistido, ha demostrado su heroísmo, no ha cedido ante el invasor, entonces como que él va a poder aglutinar a todos estos grupos que están buscando, digamos, una conducción. La guerra civil se extendió hasta diciembre de 1885. Iglesias tuvo que dimitir y partió al exilio. Más tarde moriría en Lima en el año 1909. Cáceres demoró un año entero en vencer a Iglesias, estuvo a punto de ser derrotado Cáceres en alguna ocasión, y lo encarnizado de la guerra civil entre Cáceres y Iglesias muestra pues que Iglesias tenía algún respaldo, ¿no? Mediante resolución suprema, se dispuso el traslado de los restos de Miguel Iglesias a la cripta de los héroes. Y esta medida fue bien controvertida, casi tan controvertida como la gestión de Miguel Iglesias como presidente. Iglesias había combatido en la defensa de Lima en el año 1881 valientemente e incluso en la batalla de San Juan, donde él mismo cayó prisionero, había perdido a su hijo. Pero luego fue colaborador, digamos que se entendió con los chilenos y terminó por firmar el Tratado de Ancón, aceptando la cesión de nuestro territorio. En el gobierno de Alan García llegó a la cripta de los héroes. Quizás es un poco como demasiado para él, ¿no? Además, lo pusieron en un lugar muy secundario en la cripta de los héroes, ¿no? Porque no es que está arriba, adelante, junto a Grau y Bolognesi, ¿no? Sino en un sótano, ¿no? Y la verdad es que Iglesias tenía, la familia Iglesias tenía un mausoleo familiar bastante bonito cerca de la cripta de los héroes, y ahí estaba, creo, mucho mejor el general Iglesias.
Derrocado Iglesias, se instaló un gobierno provisional que convocó a elecciones, que fueron ganadas por Cáceres, encabezando al Partido Constitucional y con el respaldo del Partido Civil. Cáceres inició su gobierno en junio de 1886, reorganizó el ejército y la marina y se concentró en impartir una adecuada instrucción militar. Pero el principal problema que debía afrontar era el económico. Una de las cosas que suele pasar con un país que pierde una guerra es el envilecimiento de su moneda. Y pasó con el sol de papel, el billete fiscal le llamaban en el Perú. No con el sol de plata, porque a él lo defendía su propio soporte metálico, que era la plata. Entonces el gran debate después de la paz de Ancón es qué hacemos con el billete fiscal. La pauta la había dado el ejército chileno de ocupación, que no recibía para el pago de impuestos billetes. Eso devaluó más al billete. Se optó entonces por el repudio del billete fiscal. Que es como desconocer a tu hijo, ¿no? Como decir, eso con que yo te pagué ya no vale. Bueno, entonces la gente que había recibido esos billetes, sobre todo piensa en gente que había ahorrado, gente poco informada, viudas, por ejemplo, en el interior, que vendían su propiedad y les pagaban con billetes y ellas no eran conscientes de la estafa que eso implicaba y a la cual el Estado se prestaba con un instrumento que ellos mismos habían emitido. Quizás ese es el capítulo negro, te diría yo, de la reconstrucción económica, y son en cierta forma los sacrificados, ¿no? Indígenas que han juntado el dinero para pagar la contribución, se restaura la contribución indígena, ¿no? Bajo nombre de contribución fiscal, los indios tienen que pagar tributos en un país en que nadie más paga impuestos. Dice, se presentan con billetes que han juntado para pagar y el Estado no quiere reconocerles los billetes que él mismo ha emitido, ¿no? Durante el mandato de Cáceres se fundó el Banco Italiano y algunas compañías de seguros. También las cámaras de comercio de Lima, Callao y Arequipa. El héroe de la Breña lideraba el proceso de reconstrucción, pero no solo a nivel material, sino también simbólico, moral. Que repatria a muchos de los héroes de la Guerra del Pacífico cuyos cuerpos están dispersos en diferentes partes del Perú y hace como una especie de funeral unificador, ¿no? Entonces, digamos, ir curando las heridas, ir reconociendo a tus héroes, pero paralelamente a eso yo creo que el partido que él crea, ¿no? El constitucionalismo, ya también tiene un proyecto político-económico. Cáceres estableció la descentralización fiscal. Con esta medida, cada departamento cobraría sus impuestos y organizaría sus gastos a través de las juntas departamentales. Al final, la medida fracasó. Una de las cosas que hace Cáceres en el poder, no hay recursos, el país está arruinado, restaura la contribución fiscal de los indígenas y crea las juntas departamentales. El argumento para las juntas es que de esa manera se descentralicen el poder. Pero a las juntas se le da la plata de la recaudación fiscal y en buena cuenta de lo que se trata es de que los indios mantienen a las regiones con sus tributos. Como es lógico, la relación entre Cáceres y el campesinado se fue resquebrajando paulatinamente. Ese campesino que sufrió tanto, ese campesino que luchó a morir en el centro, sin embargo, pasada la guerra, lo primero que hizo Cáceres fue sacarlos de las haciendas, fue quitarles las propiedades y volvimos al statu quo anterior a la guerra. Para
atender la deuda interna, el gobierno de Cáceres creó impuestos al consumo de tabaco y alcohol, entre otros. Me parecen importantes ciertos esfuerzos que hizo el gobierno de Cáceres, particularmente el arreglo de la deuda pública. La gran tentación fue hacer como al día siguiente de la independencia, borrón y cuenta nueva. Por otro lado, la deuda externa resultaba impagable. Entre el monto principal e intereses atrasados, sumaba un total de 51 millones de libras esterlinas. ¿No? Porque al final el contrato Grace, digamos, es una suerte de desnacionalización económica, apertura a los mercados, digamos, el Perú, claro, las circunstancias te lo exigen, ¿no? Porque sin inversión de capital el Perú estaba totalmente trabado, ¿no? Entonces es una combinación extraña de un gobierno autoritario y, digamos, una política económica abierta y liberal, entre comillas, ¿no? Entre otras cosas, el Perú cedía los ferrocarriles por 66 años. También concedía 2 millones de hectáreas de Amazonía, autorizaba la libre navegación por el lago Titicaca y se comprometía a entregar 2 millones de toneladas de guano y una cuota anual de 80.000 libras esterlinas. El contrato Grace me parece que fue positivo porque implicó, digamos, resolver la deuda quedó anulada, a cambio se entregaron los ferrocarriles y tampoco es que se dieran terminados, ¿eh? Los ferrocarriles estaban inconclusos, destruidos, sin locomotoras. Yo pienso que fue un buen arreglo en este sentido para el Perú. Con el contrato Grace, la deuda externa peruana vuelve a cero. El Perú vuelve a ser un país elegible por la comunidad financiera internacional, puede contraer nueva deuda externa y sobre todo se convierte en un país confiable, en el sentido de que llegarán una serie de inversiones extranjeras. De las tierras de ceja de selva, solo se entregaron 450.000 hectáreas. La cuota de 80.000 libras esterlinas solo se hizo efectiva el primer año. Por eso, años después, durante el oncenio de Leguía, las líneas férreas fueron cedidas a perpetuidad. El mismo Basadre es cauto cuando dice, bueno, fue una operación quirúrgica necesaria. No teníamos cómo evitarla, pero nos costó mucho. En 1890 se convocaron a elecciones y resultó ganador Remigio Morales Bermúdez, candidato del oficialista Partido Constitucional. Durante su gobierno se continuaron los tendidos de ferrocarriles, pero no se logró hacer cumplir el plebiscito de Tacna y Arica. En marzo de 1894, poco antes de concluir su mandato, Morales Bermúdez falleció y fue reemplazado por el coronel Justiniano Borgoño. Luego de una serie de argucias, se convocaron elecciones siendo Cáceres el único candidato. Claramente lo que buscaba era enquistarse en el poder. Suscribo a lo que dice Jorge Basadre. Ni un héroe puede hacer riendas con los jirones de la libertad. Es un juicio muy duro el de Basadre. Dice, solo le faltó una cosa a Cáceres para su consagración, que hubiera sido apoteósica, morir en Huamachuco. Sobrevivirse a Huamachuco y convirtió al héroe en caudillo, y el caudillo cometió una serie de arbitrariedades, destruyó la institucionalidad. El gobierno de Cáceres tenía los días contados. Solo duró unos meses. Quien galvanizó a toda la oposición en una coalición nacional fue Nicolás de Piérola, jefe del Partido Demócrata.
El otro socio importante de esta coalición fue el Partido Civil, que antes había apoyado a Cáceres. Los dos grandes adversarios históricos, el Partido Civil y el Demócrata, unían fuerzas por un objetivo común: sacar a Cáceres del poder. Piérola fue el gran actor político del último cuarto del siglo XX en el Perú, ¿no? Lo curioso fue que él había sido un tenaz opositor del Partido Civil, que era el partido de la oligarquía, de la intelectualidad liberal también, y Piérola representaba intereses más bien provincianos, mesocráticos, antioligárquicos en cierta medida, y fue curioso que se uniera con los civilistas, ¿no? Era como unir a los ángeles y al diablo, digamos, al agua y al aceite, pero sucedió en el Perú. Ocurrió este matrimonio extraño, que creo que fue bueno porque representó la señal de que los peruanos éramos capaces de un gran acuerdo. Estos núcleos, digamos, que va construyendo Cáceres a nivel nacional con los prefectos, ¿no? Con lo que serían, digamos, los miembros de la resistencia, se convierten en prefectos caceristas, ¿no? Casi en la mayoría de lugares del país, y van creando, digamos, una resistencia hacia ese autoritarismo de Cáceres, ¿no? Entonces el país se está militarizando en cierta manera, y lo que hace Piérola, que es como la paradoja de la vida, es que el hombre que se va, el presidente que deja todos los papeles en Palacio de Gobierno para que los chilenos capturen eso, el que no da cara, termina siendo el héroe de la jornada porque, digamos, representa la coalición nacional y una suerte de democratización y darle voz a las provincias que sienten que Cáceres las está, digamos, ahogando con sus políticas. Entonces, como la historia en el Perú es tan fluida, tan contradictoria, que puedes darle la vuelta y el que se supone que era el héroe nacional se convierte, digamos, en el tirano. Ante el desprestigio político de Cáceres, Nicolás de Piérola organizó una revolución para derrocarlo. El califa, como le decían a Piérola, llegó a nuestro país desde Chile e ingresó al Perú por el sur Chico, Pisco, Chincha, y al llegar al Cañete se dio cuenta de que tenía una inmensa cantidad de seguidores. Apoyado por el Partido Civil, Piérola organizó un ataque contra la capital. El escenario de las luchas fueron las calles de Lima. En ellas se enfrentaron el ejército de Cáceres y los montoneros de Piérola. El 17 de marzo de 1895, Piérola estableció su cuartel general aquí, donde estoy en este momento, en la llamada Plazuela del Teatro. Y se da pues ese baño de sangre en Lima, ¿no? La caída de Cáceres es bien violenta porque Cáceres se resiste. Y hay que acordarse también que hay un armamento militar ya de primera generación, ¿no? Que son estas ametralladoras que están alrededor del Palacio de Gobierno. Entonces hay muchísima gente que va a morir en esa represión del cacerismo. Y lo vence a Cáceres en una cosa que era la especialidad de Cáceres, las montoneras, ¿no? Y entonces, es que Cáceres, una cosa era el campo de batalla y otra cosa era el mundo agitado de la política, ¿no? Para evitar un mayor derramamiento de sangre, Cáceres aceptó un armisticio. ¿Para qué? Para curar a los heridos y enterrar a los muertos. Y ese armisticio más tarde derivó en una convocatoria a elecciones que ganó Piérola. Qué cosas, ¿no? El héroe de la Breña había perdido el apoyo popular por querer perennizarse en el poder y fue derrocado por Piérola, que había realizado una nefasta gestión como presidente durante la guerra con Chile. Piérola es una de las figuras, claro, controvertidas de la historia política peruana. Me imagino que una lista de mejores y peores presidentes va a aparecer en ambas, ¿no?
Hay quienes lo idolatraban. Bueno, Basadre era un historiador pierolista, por ejemplo, ¿no? Porque él representaba, creo, mucho del Perú, ¿no? En el sentido de ser un hombre, por ejemplo, católico, muy conservador en materia de ideas religiosas. Por otro, populista, ¿no? O sea, que le gustaba enamorar a la plebe, movilizar a la gente, confiaba mucho en la movilización popular. Arequipeño, que parece que ser doblemente peruano. ¿Qué tal les fue? ¿Tomaron nota de las medidas de reconstrucción económica, social y cultural luego de la guerra? Reconstruir un país no suena a una labor sencilla, ¿no? Hay que estar alerta de los éxitos y fracasos del pasado para tomar las mejores decisiones hoy. Por eso, quiero que pensemos en si las medidas que implementaron los gobiernos de la época fueron finalmente eficaces para la reconstrucción nacional. Ahora es tu turno. Debes elaborar un organizador visual que presente los aspectos principales para responder a las siguientes preguntas. ¿En qué medida los gobiernos de la época contribuyeron a la recuperación del Perú luego de la guerra con Chile? Además, deberás incluir tu reflexión sobre el reto que tiene el gobierno actual para impulsar la nueva convivencia y reactivar la economía del país, incorporando también mejoras al sistema de salud que teníamos antes de la pandemia. Cuando hayas terminado tu trabajo, además de guardarlo en tu portafolio de evidencias, puedes compartirlo con tu familia. Así, de paso, fomentan el diálogo sobre nuestro papel como ciudadanos y ciudadanas en esta situación que venimos atravesando. Yo haré lo mismo en casa. Nos vemos en un próximo episodio. Chao.